Mis hermanos, mis hermanas, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches. Este tiempo estamos aquí para poder hablarles el amor de Dios a través de su palabra. Y aquí estamos del Ministerio de Jóvenes, y aquí estamos presentes. Y esta hermosa noche quiero dar el mensaje basándonos en el Santiago capítulo 1, del verso 19 hasta el verso 27, donde que vamos a desarrollar este tema. Y yo sé que para ustedes, yo sé que nos oyes por este medio, una bendición va a ser para ustedes, para un fortalecimiento en su vida espiritual y también las cosas que están atravesando, muchas circunstancias, y donde que el Señor nos anima a seguir, a mirar a Él cada día en nuestro diario de vivir. Para lo cual vamos a orar para poder meditar la palabra del Señor esta hermosa noche. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para poder hablar de tu palabra a los que están necesitados, Señor. Y todos necesitamos tu palabra, y cada día siempre estamos pendientes, Señor, de tu palabra, y ayúdanos a mejorar cada día en nuestro día de vivir. Todo esto, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Voy a leer Santiago 1 del 19 al 27. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no se frena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Gracias, hermanita Anaí. La palabra del Señor. Hoy vamos a hablar con el título Las bendiciones de ser hacedores de la palabra. Como subtítulo vamos a desarrollar este pasaje tan hermoso, tan edificante para cada uno de nosotros, todos aquellos que han nacido por la palabra de la verdad. Eso lo podemos ver en Santiago 1:18, donde que podemos meditar. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El libro de Santiago es un libro epístola, donde que Santiago anima a los hermanos judíos que estaban dispersados en los tiempos cuando lo asesinaron a Esteban, el gran evangelista, y todos los cristianos judíos se han dispersado por Chipre, por Fenicia, diferentes partes del mundo. Y Santiago, donde que escribe la epístola, y Santiago, podemos ver en la escritura, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago es obispo, donde que el apóstol Pedro está en la cárcel, y él como sucesor, Santiago fue ya como líder, como pastor, podemos decir, estos tiempos, que estaba ahí pastoreando la iglesia de Jerusalén. Pero no con esta carta, con esta epístola, podemos dividir. Carta es algo personal, pero la epístola es para la congregación, algo para el público. Entonces Santiago consuela a todos los hermanos que están dispersados por todo el entorno, por Fenicia, por Chipre, por todo, que están dispersados a nivel mundial.
Entonces, no es una palabra alentada para los gentiles, no, sino para todos los judíos cristianos, donde que nosotros podemos ver en Hechos, hay una introducción, podemos ver que Saulo, antes que el Señor que llamara a Saulo, antes que sea Pablo, él arrastraba casa por casa a los cristianos y le entregaba en las cárceles. Y así fue dispersado por todo el mundo nuestros hermanos judíos cristianos, y donde que Santiago escribe. ¿Y cuándo escribe esta carta? Hace 45 a 48 después de Cristo. Escribe esta carta. Y Santiago, bueno, murió, dejó de respirar en este mundo el año 62, donde que Santiago no ha recibido una muerte como hoy en día los cristianos, muchos de nosotros pasamos, no una muerte así tan bonito, no, tal vez en el hospital, así, no. A él del pináculo le empujaron, podemos parafrasear ahora, de la azotea, le empujaron del templo, y cuando no podía, estaba agonizando, morir, le apedrearon y así murió Santiago. ¿Cuál es la teología de Santiago durante los 4 capítulos? Es un epístola muy poco, pero tiene un contenido muy profundo, tan alentador para todos nosotros, ¿no? Porque en el capítulo 1, él dice, por ejemplo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo os halléis en diversas pruebas, ¿no? ¿Por qué dice Santiago eso? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un Señor y debemos gozarnos cuando estamos pasando situaciones muy difíciles por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago, sus hermanos, cuando se habla en el Evangelio de Lucas, ellos no aceptaron que nuestro Señor Jesucristo vino enviado por su Padre. No aceptaron. Más bien ellos dijeron: muéstrate, anda a Jerusalén, que es discípulo, lo que tú haces. Y donde ya acepta como su siervo Santiago a nuestro Señor Jesucristo, no como su hermano, sino como su siervo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, apareció a Santiago, y de ahí es lo que aceptó, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo no era simplemente hombre, sino también hombre y también divino. Entonces, esta epístola nos anima que nosotros también, en nuestras debilidades, circunstancias que estamos pasando como cristianos, debemos gozarnos en el Señor. Entonces, ¿cuál es la teología de Santiago? Entonces, capítulo. La teología de Santiago es esto: nos enseña la justificación por fe y la ley como instrucción para aquellos que están bajo la gracia. Es la teología de Santiago que nos enseña en los 4 capítulos, ¿no? Lo que contiene 108 versículos y 54 imperativos que nosotros debemos obedecer en la palabra de Dios. Mis amigos hermanos, yo sé que este libro de Santiago muchos de nosotros hemos leído. Tal vez nos hemos preguntado, pero ¿por qué tantas cosas que nos dice en Santiago? Pero Santiago nos anima. Podemos atraer nuestro siglo XXI que estamos. Nos anima que nosotros debemos alegrarnos cuando nosotros estamos pasando diversas pruebas. Con el primer punto vamos a desarrollar de Santiago, capítulo 19, del verso 20 hasta el verso 27, donde que estamos desarrollando. Son todos aquellos que han recibido la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Y el verso 22 nos habla: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está queriendo decir Santiago? No solamente el creyente debe oír, sino también debe hacer, debe ejercitar esta palabra. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia que venimos domingos y solamente la predicación, escuchamos muchas prédicas de fortalecimiento, exhortación, etcétera, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros
estamos poniendo en práctica la palabra que estamos escuchando, ¿no? Es lo que dice Santiago, ¿no? Cuando es un sed, es un verbo, dice sed, pero sed hacedores de la palabra. Es un imperativo, es un mandato de Dios para todos. Sed hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces nosotros decimos una y otra cosa, hablamos bonito, pero no lo que hemos escuchado no podemos aplicar en nuestras vidas. ¿Qué está pasando eso en nuestra vida como creyentes? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, si un cristiano viene a la casa de Dios, escucha las prédicas, pero lo que escucha, sale a la iglesia, después se va como si fuera nada pasado, se olvida de pocas horas, pocos minutos, podemos decir así, ¿no? Se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque no toma importancia, no toma importancia que esta palabra de Dios que le está hablando, ¿no? Y cuando nosotros hoy en día en la iglesia, como iglesia del Señor, estamos quebrantando este mandato de Dios. Por el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está queriendo decir Santiago? En las épocas de Santiago, los judíos eran lo siguiente, como tenían un refrán, como podemos llamar algo así, hablar poco y hacer mucho. Eso eran los judíos en los tiempos de Santiago. Hablaban poco, pero hacían más. O sea, sus hechos eran más. Pero hoy en día, en esta actualidad, muchas veces nosotros predicamos la palabra del Señor. Como predicador les hablo. Como dice el pastor Paul Washer, odio tanta sabiduría y no pongo en práctica todas las cosas que yo hablo. Entonces es lo que nos falta, ¿no? Aunque poco que nosotros sabemos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, eso debemos llevar a la práctica, ¿no? No tenemos todo en nuestra mente, toda la doctrina, pero no estamos poniendo en la práctica. En ahí nosotros, como dice el versículo 22, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y la Biblia es clara, nos dice, Dios no puede ser engañado y no podemos engañar a Él, porque Él sabe todo, nuestros pensamientos, todo. Eso nosotros debemos entender. Y cuando dice Santiago, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Santiago en esto? O sea, es decir, el hombre iracundo exhibe necedad, porque escucha la voz del maligno y no la voz de Dios. Es el hombre. Un hombre que es iracundo no recibe la voz de Dios, recibe del maligno. Y también al recibir del maligno no edifica y no hace justo delante de Dios. Por ejemplo, unos hermanos que todavía no están controlando esa ira que tienen. No estamos controlando todavía. Esa ira siempre nos lleva. Queremos hacerlo, pero siempre nos lleva esa ira. Y cometemos errores. Y cuando cometemos errores ahí ya reflexionamos y decimos, Dios mío, ¿qué hice, no? Entonces, todo lo que tiene la ira de Dios no edifica a la iglesia de Cristo y no hace justo delante de Dios. Aquí quiero hacer unas preguntas. ¿Qué desea todo hijo de Dios? En Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
En este versículo nos habla que Dios quiere que desechemos toda malicia, toda inmundicia que tenemos dentro de nosotros, para poder así crecer en nuestra vida espiritual. En Primera de Pedro 1, 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios primero quiere que nosotros deseemos su palabra, para que así podamos crecer espiritualmente. Luego de ello, quiere que desechemos todo lo malo que tenemos dentro de nosotros. Y en 1 de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En este versículo nos habla de todo lo malo que tenemos. Por ejemplo, la hipocresía. En nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, siempre vamos a encontrar la hipocresía. Por ejemplo, una amiga mía, la encuentro por ahí y le digo: ¡ay, qué bonita! Y luego a sus espaldas hablo mal. Es un claro ejemplo de que estoy siendo hipócrita. Muchas veces en esta sociedad actualmente nosotros hacemos esta clase de acciones, las cuales están muy mal. Y para terminar de responder la pregunta, pues en conclusión, lo que Dios desea para nosotros es que deseemos su palabra. Gracias, hermanita Anaí. Todo hijo de Dios, como dice la hermanita Anaí, desea la palabra del Señor. Cuando tú deseas la palabra del Señor, vas a desechar toda inmundicia, lo que enumera Santiago, el verso 29, ¿no? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, quise con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está queriendo decir Santiago con la palabra implantada? Está diciendo, es el depósito en la vida de un hijo de Dios para salvación. Y también el verbo salvar nos habla que implica no solamente la salvación, sino la restauración de vida. Un ejemplo podemos ver: la mujer que sufría flujo de sangre hace 12 años, ha ido a buscar a médicos, no se sanó, pero cuando tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo, cómo esta mujer fue restaurada, fue salvada, quedó limpia esta mujer. También salvar, en conclusión, significa, amados hermanos, cuando dice Santiago, implica no solamente la salvación, o sea, hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Como dice en Romanos capítulo 1, 16, 17, porque el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Entonces, salvar en conclusión es hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Miramos en la vida de Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo visitó a su hogar, ¿no? Cómo Zaqueo, su cambio radical, esta palabra cuando traspasó, como dice la Escritura, es como la espada de dos filos que penetra hasta el téutano, ¿no? Y escudriña toda intención del pensamiento y corazón. Y cómo esta palabra nos puede salvar y te puede salvar. ¿Cuál es su expresión de salmista David a la palabra de Dios, hermanita Maricielo? Bueno, buenas noches. La expresión del salmista David a la palabra de Dios la podemos encontrar en Salmos 119, que vamos a leer ahora. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En el versículo 14 se enfoca a las riquezas
en las cuales el rey David se gozó. Entonces podemos ver que el rey David, a pesar de ser un gran rey con muchísimas riquezas, él se gozaba con el testimonio que daba Dios, con ese rinconcito que merecía Dios en su excelencia. Entonces él disfrutaba ese tiempo, disfrutaba el poder estar con Dios. Era muchísimo más valioso que todas las riquezas que el rey podía tener y todo lo que él podía conseguir. En el versículo 15 habla sobre en sus mandamientos meditaré. Entonces ahí podemos ver que en los mandamientos el rey David se enfocaba a meditar, a decir, esto agradará a Dios, esto no, qué es lo que estoy haciendo que a Dios le agrada, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar mi comunión con Dios. Entonces es algo en lo cual cada persona deberíamos enfocarnos y es algo en lo cual nos da una enseñanza el rey David. Al igualmente que en los versículos que voy a seguir leyendo, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Acá podemos ver que él tiene una gratitud por los consejos que Dios le da, que va a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, ¿qué persona más, pongamos ese ejemplo, no va a querer aconsejarte, no va a querer deleitarse contigo, darte un premio? Entonces el rey David era demasiado con su gratitud ante Dios, con sus consejos que Él le daba a través de su palabra. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. La importancia que Él le da en su vida, porque Él sabe lo que es realmente Dios y cuán importante va a fundamentar en su vida espiritual. En el versículo 40, he aquí yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Acá habla sobre que él anhela, entonces él busca, él se gloria en eso. Entonces para él es demasiado importante. Entonces el buscar, el anhelar es algo muy importante en cada persona que nosotros debemos seguir reflejando en nuestra vida. En el versículo 88 y 89 que dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Acá él da la importancia a su palabra, entonces en los cual podemos ver el realce que le brinda, ya que la palabra de Dios es un libro muy bonito, muy edificativo para cada uno de nosotros. En el versículo 93 y 97 dice lo siguiente: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Acá habla sobre lo que él busca a Dios. Entonces la importancia de buscar cada uno de nosotros es algo muy importante, ya que si no buscamos no podremos hallar esa relación con Dios, esa fundamentación que debemos tener en nuestras vidas. En el versículo 103, 104 y 105 dice lo siguiente: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acá habla sobre cómo la palabra a él ha puesto como ejemplo a su vida, ha puesto como un guía en su vida. Entonces él habla de cómo a él le está ayudando, de cómo a él le conforta, de cómo a él le vivifica espiritualmente. Y en el último versículo 168, he guardado tus mandamientos y a tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Acá él habla sobre cómo él ha guardado, entonces eso es lo que le ayuda a él ser mejor persona, eso es lo que para él va primero ante cualquier opinión, ante cualquier consejo, que hay veces que hay que también definir los consejos, porque hay veces que las personas nos dan consejos malos o de acuerdo a sus pensamientos carnales, más no delante de la voluntad de Dios. Por eso también hay que tener mucho cuidado a quienes pedimos consejo, ya que deberían ser unas personas maduras para así poder brindarte un consejo para tu vida. ¿Cómo es su expresión del salmista David a la palabra, no? Y eso debemos tener todos,
debemos tener esa expresión. Por ejemplo, dice él, cuán amo tu ley, Señor, más que todas las riquezas. Eso debe ser todo joven hoy en día. El Salmo 119:9 también nos habla, ¿con qué limpiará el joven su camino, no? Con guardar tu palabra. Y nosotros solamente vamos a limpiar y vamos a enfrentar y vamos a soportar en este mundo solamente guardando la palabra de Dios. De eso habla Santiago. No solamente debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muy bien, hermanos, y continuamos. Estamos desarrollando el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 19 al verso 27. Y estamos viendo sobre la expresión del salmista David, cómo él se expresa a la palabra de Dios. También Santiago nos habla el verso 23 del 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí Santiago escribe también la imposibilidad de poner en práctica la palabra de Dios sin tener la gracia de Dios. Un mandamiento directo nos da aquí. Santiago está diciendo, el verbo oidor está relacionado también con la desobediencia. Y un comentarista dice, si un creyente se limita a escuchar la predicación del Evangelio y al final del culto se va como si la palabra de Dios no hubiese nada que decirle, desobedece la palabra de Dios. Claro, algunos creyentes, podemos decir entre comillas, vienen a la casa del Señor, escuchan el Evangelio, la predicación, pero al final del culto se van como si fuera que no han escuchado nada. Entonces Santiago, esto exhorta que nosotros no debemos ser simplemente oidores, sino debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, cuando un creyente viene a la casa del Señor escuchando y sabiendo muy bien y no hace, no pone en práctica, entonces estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Un hombre, cuando dice aquí una comparación, una metáfora, una parábola, Santiago utiliza, un hombre ve su reflejo en el espejo. ¿Qué está queriendo decir? Rápidamente ajusta su apariencia exterior y se marcha. Es decir, el hombre oye la predicación del Evangelio, hace algunos ajustes menores y prosigue su camino. El Evangelio no alcanza a penetrar en su corazón y no llega a cambiar la disposición interna del hombre. ¿Qué está diciendo? Cuando compara Santiago, dice, un hombre ve su reflejo en el espejo. ¿Qué está queriendo decir Santiago con esto? Miramos como el hombre se ve rápido en el espejo y después cuando sale se olvida todo. Entonces piensa que él está bien, piensa que él ya está bien, lo que está ahí. Pero no es así. Y Santiago eso compara que nosotros debemos meditar constantemente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo. Muchos lo comparan como un espejo. Que la palabra de Dios nos hace ver que nosotros cuán pecadores que somos y cómo estamos delante de Dios. El verso 24 dice, es decir, un hombre se olvida de su apariencia tan pronto como se aleja del espejo. Un hombre oye la predicación cierto domingo y una semana más tarde no puede recordar ni una palabra de dicho mensaje. Esto lo podemos relacionar con Salmos 127. Salmos 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias, Emelene. ¿Qué está queriendo decir Salmo 127? Si Dios no construye en su vida del hombre, en vano se va a esforzar a poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios no protege su alma, en vano puede vigilar, en vano. Entonces, la imposibilidad de poner en práctica la palabra de Dios sin tener la gracia de Dios. Eso es lo que está hablando Santiago, el verso 23-24, porque si alguno es oído de la palabra, pero no hace de ella, dice que este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el verso 25, vamos a ver en segundo punto, son todos aquellos que ya son libres por la palabra y son dichosos. El verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué está queriendo decir Santiago en esto? Porque un hijo de Dios no olvida lo que oye la palabra del Señor, sino mira atentamente la palabra y medita sobre ella y obedientemente le pone en práctica. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y Santiago, cuando dice, porque si un hermano, un creyente, pone en práctica la palabra del Señor, entonces este hermano está en su fe maduro. En su fe es maduro. Y todas las circunstancias que vienen a su vida va a poder soportar, va a poder estar bien. Su fortaleza es Cristo. Pero un hombre solamente es oidor y no hacedor, entonces ahí está el problema, que nosotros muchas veces como creyentes, como cristianos, nos quejamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿por qué estas cosas y por qué no? Y más queja, en vez de decir, Señor, ayúdame a soportar estas cosas que estoy pasando. Salmos 19, versos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Muy bien, Santiago hace un sinónimo para la palabra, ¿no? Dice él, y permanece este hombre dichoso, dice que permanece cumpliendo lo que le manda la palabra y es feliz en todo lo que hace, es decir, en todas las áreas de su vida. ¿Qué es el cristiano práctico, hermana Anaí? El cristianismo práctico es tener bien firmes las riendas de la lengua, ensuciarse las manos ayudando a la gente necesitada, es decir, ayudar a los que no tienen que comer, a los huérfanos, a las viudas, a personas que realmente lo necesitan. Y mantenerse limpio de la suciedad del mundo, es decir, mantenerse limpio, mantenerse alejado del alcoholismo, de las drogas, de la fornicación, que hoy en día es un tema muy relevante. Y eso es lo que el cristianismo práctico, que tenemos que ensuciarse las manos ayudando a la gente, más tenemos que mantenernos alejados de la sociedad del mundo. Muy bien, gracias, hermanita Anaí. También el verso 26, cuando habla Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué está queriendo decir Santiago con esto? O sea, si el hombre no refrena su lengua, su religión es vana. O sea, la lengua ingobernable se ocupa de maldición y la blasfemia. Es decir, su corazón del hombre no está en relación correcta ni con Dios ni con su prójimo, porque su esfuerzo es falta de amor, solo aumenta su engaño y su religión es vana. Cuando dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, su religión es vana. O sea, lo que cree, lo que está creyendo. Muchas veces en la iglesia venimos, tal vez un Dios que nos hemos imaginado. No estamos sirviendo a un Dios de la Biblia. Y Dios de la Biblia nos da reglas, nos da órdenes para que nosotros podemos hacer. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia tal vez con un Dios que nos hemos imaginado. En la iglesia nos comportamos de una manera tal vez como hijo de Dios,
pero en las calles, en nuestros hogares, en el trabajo, nos comportamos más que personas impias. Y eso, si esa condición está el hermano, entonces lo que está creyendo él no es Dios, sino es su religión que él se ha construido, y muchos sirven a Dios con este pensamiento, y de ese pensamiento nosotros debemos salir de esos pensamientos, porque ese pensamiento nos va a traicionar tarde y temprano y vamos a desfallecer. Por eso habla Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. El versículo 27, la religión pura y sin mancha y sin máculo delante de Dios el Padre es esta, que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está queriendo decir Santiago con esto? Cuando decimos, pero si el hombre refrena su lengua, cuando dice en Santiago capítulo 3, 2, podemos leer nuestras Biblias, 3, 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A veces nosotros, cuando no refrenamos nuestra lengua, ¿qué es lo que puede pasar en nuestra fe cristiana? Nuestra religión, lo que estamos sirviendo a Cristo, es vana. No vamos a dar buenos testimonios del Evangelio. No lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios que nos hemos imaginado. Hoy en el mundo nosotros vemos muchas religiones de hipocresía. Pero el Evangelio de Cristo, la religión de Cristo, Cristo es nuestra religión y nos conduce y nos instruye a través de su palabra en todas las áreas de nuestras vidas. Y todo creyente, nosotros, como dice en Juan capítulo 10, nos habla: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y todo cristiano, todos los que han nacido de nuevo, todos están ya revestidos con la gracia de Dios. Entonces todo hijo de Dios pone en práctica. Eso es lo que está diciendo Santiago. También del versículo 27 dice: la religión de Cristo es pura, no es simplemente formalismo. O sea, es decir, la religión de Cristo es concisa y clara. No es solo para los casos específicos. La Biblia nos enseña un tipo de vida que es del agrado de Dios y de nuestro prójimo. Eso nosotros debemos entender, estimados hermanos. A veces nosotros, el versículo 27, cuando dice la religión es pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta, ¿no? ¿Visitar a quién? A los huérfanos. A los huérfanos. Santiago nos dice que tengamos el debido respeto y amor por él y por nuestros hermanos y hermanas y en la casa de Dios y por todas las personas que nos rodean. Eso quiere decir Santiago. Y eso es lo que está alentando Santiago a los 12 tribus que estaban dispersados en diferentes partes del mundo, que están pasando situación muy difícil, pero ellos deberían soportar, deberían fortalecerse. ¿Qué tipo de ejemplo Dios nos da hacia nuestro prójimo, hermanita Maricielo? Uno de los 3 tipos podemos encontrar de cómo nos da el ejemplo de Dios a nuestro prójimo. Primero está en Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos, defensor de viudas, Dios es en su santa morada. Acá vemos que Dios actúa como un padre para nosotros, igualmente para los huérfanos y viudas. Entonces, ¿qué es lo que hace un padre? Un padre defiende, cuide y protege. Igualmente vemos en Salmo 146, versículo 9, el Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Entonces, acá nos da a entender
que el Señor cuida a los extranjeros, a los huérfanos y a la viuda. Habla del cuidado a cada uno. Y si es que nosotros, por ejemplo, vemos a alguien en una necesidad, un huérfano, un viudo, un extranjero, el cual no conoce su territorio, el territorio donde está visitando, podríamos ayudarles con una posada, con alimentos o con cualquier cosa que ellos necesiten y que esté en nuestra disposición poder ayudarles. También podemos ver en Deuteronomios 10:18, Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Acá vemos su infinito amor de Dios, que Él ama a cada uno de nosotros y Él va a amar sin excepción alguna a toda persona, de un amor incondicional. Gracias, hermanita Maricielo. También cuando habla el historiador Josefo, las condiciones sociales de los tiempos antiguos, que los huérfanos y las viudas estaban sin protección por no tener quien los cuidase ni proveyese por ellos. Dios exhortaba a los israelitas a que fuesen el protector y proveedor del huérfano y de las viudas. ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida nosotros en el tiempo que estamos viviendo? Por ejemplo, las condiciones sociales de los tiempos antiguos, que los huérfanos y las viudas estaban sin protección por no tener quien los cuide ni proveyese por ellos. Dios exhortaba a los israelitas que fuesen ese protector, ese quien cuidara de ellos y proveer del huérfano y de las viudas para que ellos así no quedasen desamparados. ¿Cómo debe guardarse del mundo un cristiano para ti? El guardarse del mundo es guardarse e excluirse de toda contaminación del mundo, es decir, alejarnos de los pecados del mundo. Como podemos ver, hoy en día los jóvenes somos más propensos a caer en las diversas tentaciones del mundo y de diversiones, supuestas diversiones que el mundo invita a los jóvenes, adolescentes e inclusivamente a los adultos también. Pongámoslo en su posición a los adolescentes en etapas del colegio. Amigos que no conocen a Dios te invitan a fiestas donde claramente va a haber borrachera, va a haber músicas no adecuadas, sustancias tóxicas a las cuales puedes llegar a ser un adicto próximamente si es que sigues consumiendo. También igualmente como las relaciones amorosas no fundamentadas al criterio de Dios, entre esas va la fornicación, adulterio, muchísimos pecados más. Entonces también debemos alejarnos de las mentiras, de las maldades, como vemos también los bullying, discriminaciones hacia las personas. Entonces son de esas partes los cuales el mundo, personas que no conocen a Dios, personas que no han puesto el amor dentro de su corazón, hace que actúen de esa manera. También debemos practicar la piedad, la humildad, el respeto hacia las personas, el amor que va sobre toda cosa, lo cual nos ayuda a saber diferenciar límites y poder tratarnos de una manera excelente y de una manera conforme Dios quiere. Debemos despojarnos del mundo, es decir, de toda inmundicia moral. Lo que eso nos da a inculcarnos a los cristianos y a toda persona que quiera convertirse a Dios es dejar nuestro pasado atrás, poder convertirnos en una criatura nueva entre nosotros y de esa manera poder agradar a Dios de manera honrada y verdaderamente. Porque las cosas del mundo es enemistad contra Dios. Acá vemos que las cosas del mundo es una enemistad contra Dios, ya que no podemos ser amigos del mundo y a la vez ser amigos de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios frente a esto? Lo podemos leer en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acá muy bien la palabra de Dios nos indica que no podemos ser amigos de ambos, ya que sería algo abominable frente a Él. Entonces,
al decidir nosotros servir, debemos ser unas personas enfocadas en este servimiento y desprendernos. Muchas veces nosotros vamos a luchar y es normal el poder sentirnos a veces cansados, pero Dios nos dice que entreguemos nuestras cargas, que nos podrá ayudar a descansar de una manera tranquila y que nos ayudará, porque el camino difícil es el que mejor recompensa tiene. Gracias, hermanita Maricielo. A veces nosotros, como jóvenes, vivimos en el mundo, pero el mundo no debe vivir en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en este sistema de maldad que nos rodea y cada día nos da la influencia para que nos puede apartar a lo que nosotros, tú y yo, lo que creemos? Entonces, cuando dice Santiago, nosotros debemos guardarnos ¿de quién? Del mundo, de los placeres, como lo acabo de explicar nuestra hermana Maricielo. Yo sé que todo joven hoy en día estamos luchando contra eso, pero nuestro Señor Jesucristo siempre está ahí, nos conduce, nos protege, nos anima, nos levanta. Entonces, este pasaje de Santiago, esta hermosa noche, nos enseña que todo creyente, para recibir la bendición de Dios, la bendición de ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuál es la bendición de ser hacedores de la palabra de Dios? Somos parte de su reino. También somos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y en nuestra vida espiritual. También somos protegidos de todo peligro. Si bien sabemos, en esta sociedad existe un montón de peligros a los que estamos expuestos. Y pues Dios, al hacernos hacedores de su palabra, nos protege de esos peligros. Gracias. Muy bien, vamos a concluir esta hermosa noche, mis amados hermanos. Yo sé que el Señor nos quiere dar muchas bendiciones a todos. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón, para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios, y caminar en integridad, en todo tiempo hacer tu voluntad, al conocerte cada día más, por tu palabra, oh Dios. Siempre